El renacimiento de la pintura en el siglo XXI. El renacer de la pintura en el arte del siglo XXI nos plantea varias preguntas. ¿Será que llegó el declive del arte contemporáneo para dar paso al renacimiento de las viejas prácticas artísticas de herencia clásica? ¿Es posible que los curadores y coleccionistas que tanto han glorificado al arte contemporáneo por fin se dieron cuenta de la necesidad de la hegemonía de la pintura y la escultura clásica? ¿Será que llegó el momento del triunfo de los contradictores del arte contemporáneo? Tal vez lo que está pasando es que, por fin, los grandes gurúes del sistema del arte cayeron en la cuenta de que el arte en todas sus formas es uno, un mecanismo de partes que constituyen una unidad en la que clásicos y contemporáneos somos uno, y todos cabemos en este sistema que es ese planeta fascinante llamado arte. En este video les invito a que disertemos juntos sobre este interesante fenómeno que comenzó a principios del presente siglo XXI y que ha ido tomando fuerza hasta hacerse cada vez más visible en las ferias de arte. Para nadie es un secreto que la pintura figurativa no es una simple instantánea fotográfica que capta un momento trivial. En la antigüedad era, además de la fotografía de la época, un mecanismo de registro histórico, un modo de perpetuar momentos, hechos y acontecimientos trascendentales, una herramienta de evangelización y un recurso pedagógico para la enseñanza. Además, las obras figurativas contaban de modo visual lo que los bardos, poetas y escritores contaban de manera verbal y escrita. Con el surgimiento de la cámara fotográfica en Francia en la década de 1830, se vaticinó la muerte de la pintura como forma de arte. En muchos aspectos, este invento cambió el quehacer de los pintores, de la misma manera que las máquinas y otros adelantos de la tecnología han ido cambiando el quehacer humano en todas las demás actividades. De manera que las personas se ven en la obligación de reinventarse a sí mismas y sus oficios. Este sencillo ejemplo es una clara comprobación de que el arte es un reflejo de la vida. Pero, ¿murió la pintura con el nacimiento de la fotografía? La respuesta es no. Los artistas se reinventaron y encontraron la forma de seguir sorprendiendo al ojo humano con obras pictóricas cada vez más innovadoras e interesantes. Con el nacimiento de la pintura impresionista a partir de la segunda mitad del siglo XIX, comienza la carrera de los ismos y por casi un siglo el afán creativo de los artistas les llevó a reinventar la forma de pintar, de representar al mundo visible e invisible y a experimentar con toda forma de recurso visual, hasta que en 1968 parecía que ya habían agotado todas las posibilidades creativas y factibles en esa continua mutación de esta forma de arte. En ese momento nacen otras formas, otros lenguajes que parecían sustituir a la pintura. Nace el land art, el arte povera, el arte conceptual y la performance. Y así parecía haber terminado sus días el arte de la pintura. En su declive, la pintura pasó a ser un instrumento de propaganda política en el cambiante mundo que parecía que iba a ser engullido por la oleada de revoluciones socialistas. Ya desde inicios de la Revolución Rusa se había iniciado a usar las artes al servicio de la causa socialista. El clímax de la instrumentalización política se ve reflejado en obras como la de Jackson Pollock,
cuya obra es considerada por muchos una creación de la CIA para contrarrestar el avance del arte de sesgo socialista. Mientras todo esto pasaba, en los países capitalistas, los pintores se concentraron en crear obras para deleitar el gusto estético de los burgueses, e inclusive algunos de ellos amasaron grandes fortunas con estas prácticas. En un mundo convulsionado por la búsqueda de reivindicaciones sociales y políticas por parte de las juventudes, esa actitud fue vista como un desdén ante la realidad del momento y a su vez como una adhesión a la indiferencia de las élites frente a las búsquedas de las masas. Con esto, la pintura parecía haberse suicidado. Durante los años 70, 80 y 90 e incluso al final de los 90 y principios del 2000, los críticos, curadores y galeristas le huían a la pintura y mostraban cierto desprecio por esa vieja práctica que se daba por muerta. Era algo así como la reacción que genera un cadáver putrefacto en una reunión de jóvenes que quieren hacer fiesta. A principios del siglo XXI, la actualidad empezó a cambiar muy lentamente. Poco a poco, en las galerías más importantes y en los grandes eventos artísticos empezaron a verse pinturas y artistas que practicaban esta forma de arte. En la actualidad, las ferias de arte cada vez tienen más pintura. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ese cambio? Ante esto surgen algunas explicaciones. Una de ellas es que quizás esto es el resultado del eco causado por algunas voces de personas cansadas de lo repetitivo del arte contemporáneo, ya que para algunos, inclusive expertos, esa recurrencia de la performance y del ready-made parecía ser una parodia de Champiana. Otros proponen que tal vez la causa es más comercial que intelectual, ya que tiene más demanda de mercado un cuadro que una performance. Es decir, resulta más fácil vender una pintura que una performance. Inclusive para el coleccionista es mucho más fácil tener una pintura pegada a su pared que inclusive la adorna. Bueno, y hay muchas otras explicaciones que tratan de aclarar por qué el resurgimiento de la pintura. Mi opinión al respecto es que este resurgimiento es una mezcla de varios factores. Tanto el factor económico que proponen algunos, quizás no exactamente como ellos lo proponen, el factor intelectual entre otros, y desde luego el auge de las redes sociales y su impacto en el arte, que aunque algunos quieren negarlo, cada vez se hace más visible. Miremos uno de esos factores. En lo intelectual, por ejemplo, los pintores y pintoras se volvieron más comprometidos con su arte y a su vez con la realidad de la sociedad en que viven, razón por la cual empezaron a preocuparse por reflejar en sus obras el contexto de su sociedad. Y no me refiero a pinturas ilustrativas, al más claro estilo del realismo socialista, sino a obras que desde diversos estilos y lenguajes se muestran comprometidas con una lectura del momento histórico y a la vez que estas obras reflejan la actualidad, se hacen digeribles al público que las ve. Por otra parte, los pintores se preocuparon por aprender técnica, aunque en algunos casos hay algunas universidades que no profundizan tanto en este asunto de las técnicas, pero los pintores se preocuparon por ir a escuelas, investigar en libros, aprender de una u otra forma la técnica. Y aclaro esto, no lo hicieron para hacer obras fieles al pasado de la pintura, sino para tener herramientas para plantear sus propias propuestas. Las obras de la nueva pintura del siglo XXI manifiestan que los artistas están trabajando en experimentar con técnicas nuevas e innovadoras, con nuevas imágenes,
con nuevos materiales y o transformando los viejos materiales, las viejas técnicas e inclusive las viejas imágenes ya representadas. Estos exponentes de la nueva pintura están insuflando a su obra los recursos que nos permiten tener las nuevas tecnologías. El conocimiento de la técnica les permite experimentar con esta e inclusive transgredirla. Muchas obras buscan reinterpretar el arte figurativo y en muchos aspectos lo logran. Otras obras muestran una clara fusión entre estilos, corrientes, lenguajes y técnicas del arte. Inclusive hay pintores que están fusionando pintura con las manifestaciones del arte contemporáneo como el ready-made, etc. Pero esta nueva pintura no se subordina de manera servil a los viejos postulados de la pintura de tradición clásica, sino que, aunque aprende sus técnicas, con frecuencia las transgrede, como ya lo dije. Las reinterpreta o las resignifica. En muchos casos, la mezcla con elementos de las nuevas tecnologías o usa esa tecnología para lograr determinados objetivos. Esto ha dado lugar a que las obras pictóricas hayan hablado con voz fuerte y esta voz se haya dejado oír en los ámbitos artísticos más importantes al punto de que el sistema del arte no pudo seguir mostrándose indiferente ante ellos y de forma gradual la pintura se haya ido forjando un lugar en ese sistema cerrado que por casi 3 décadas o más la mantuvo marginada de sus salas. Antes de terminar, permítanme dejarlos con una pregunta, o quizás con dos. Primera, ¿consideran ustedes que el renacimiento de la pintura en el siglo XXI es un regreso a las viejas prácticas pictóricas o es una manifestación más del arte contemporáneo aprovechándose del gusto por esta vieja forma de arte? Y otra más. ¿El resurgimiento de la pintura es el resultado de las voces de los divulgadores que se han pronunciado en contra del arte contemporáneo? ¿O es un logro de los artistas al reinventarse como pintores y crear una pintura acorde a la actitud contemporánea? Si te gustó este video, da clic en el botón de like, suscríbete a mi canal y así me ayudas a poder seguir creando contenidos como este. Comparte este video con las personas a las que conoces y no olvides que en Francisco Mena Arte hablamos de arte, literatura, enigmas de la humanidad y algunos otros temas de los cuales a ti te gusta tertuliar.